Séptima reunión ya de la CENTE con las autoridades de educación pública, sin acuerdos, sin llegar a ningún acuerdo, a pesar de la confianza que ha expresado el presidente López Obrador en que el diálogo logre llevar al convencimiento respecto de la reforma educativa. Nada de eso, al contrario, siguen los bloqueos en Chiapas, en Oaxaca, en la Ciudad de México ayer en manifestación también, y la CENTE en alerta máxima para impedir que se vote la reforma educativa, al tiempo que en el magisterio se agudiza también los equilibrios de poder hacia el proceso de determinación de esta ley o de votación en el Pleno, con el proyecto de Albéster Gordillo de regresar al liderazgo del magisterio. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver unos datos, una información, para regresar aquí a nuestro foro con nuestros invitados para preguntarnos ¿y quién va a romper finalmente esta dinámica que ya dura demasiado? El proyecto de retorno de Albéster Gordillo a la escena sindical, en medio del debate sobre la reforma educativa, hace más complejo el contexto para su aprobación. La CENTE se mantiene en la alerta máxima para impedir la aprobación de la reforma educativa en el Congreso y exige una interlocución directa con el presidente López Obrador. La discusión de la reforma educativa también se cruza con la de la reforma laboral, que busca abrir los sindicatos a elección de sus dirigentes. El presidente ha insistido en que él quiere ver a los maestros votando por primera vez en las urnas, de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas y con democracia. Posiciones. 1. El presidente López Obrador planteó cancelar su proyecto educativo si no se llega a un acuerdo con la CENTE y dejar la ley como estaba antes de la reforma realizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Asimismo, adelantó que su gobierno no quiere que haya corrupción al interior del magisterio, por lo que advirtió sobre el manejo de la nómina sin aviadores. 2. Durante su participación en el segundo encuentro nacional de jóvenes de las redes de la agrupación Maestros por México, Albéster Gordillo afirmó que buscará retornar a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 3. La CENTE ha amagado con salir al paso del proyecto de Albéster Gordillo de regresar a la dirigencia del sindicato, al señalar que manejó los recursos sindicales sin transparencia, hizo negociaciones estériles y fragmentó al magisterio. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí lo dejo con la última imagen del reportaje. La imagen del Albéster Gordillo el pasado fin de semana en actos proselitistas para la construcción de un nuevo partido y anunciando su intención de regresar hoy mismo. Fueron rechazados un par de amparos que había presentado para conocer si había carpetas de investigación abiertas en su contra. Todo eso está en el marco de esta tan complicada aprobación de la reforma educativa, incluso la amenaza del propio presidente López Obrador de regresar, así lo dijo, al estado de cosas anterior a la reforma del presidente Peña Nieto de 2003 en el marco del Pacto por México. Una declaración que causó escozor en los legisladores, porque evidentemente ese paso, mi querido Gonzalo Sánchez de Tagle, analista, constitucionalista, ¿cómo estás? Pepe, como siempre, un gusto estar aquí. Ese paso tendría que pasar necesariamente por el Congreso. Sin duda, No podría ser, digamos, un decretazo. No, está bloqueada actualmente, o así se le denomina en el argot parlamentario, está bloqueada la iniciativa. Vimos las imágenes las últimas 2 semanas que la CENTE, con C de casa, la coordinadora pues, bloqueó las entradas y en algún momento casi podríamos decir que privó de la libertad a varios legisladores y a muchos trabajadores de la Cámara de Diputados. De alguna forma... No se puede llamar secuestro eso. No. Privación... ilegal de la libertad. Imprudente, accidental, circunstancial. Bueno, yo no creo que haya sido accidental, yo creo que fue de muy mala fe para presionar justamente a que no se sesionara y no se aprobara la iniciativa en los términos que
que está el dictamen de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Ahora hay dos ejes de análisis. Es este dictamen tal cual, la reforma educativa del presidente Peña Nieto y lo que quiere la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación. Entre otras cosas, este dictamen me parece que podemos ahora desmenuzarlo, pero tiene una cosa que es súper delicada, que es digamos, la supresión, la eliminación total del servicio profesional docente. El servicio profesional docente tenía en realidad dos componentes que son mucho más complejos, pero por un lado es la parte estructural, la parte orgánica, que es el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que se crea como un órgano con autonomía constitucional, encargado de la otra columna vertebral o el otro pilar de la reforma educativa de Peña Nieto, que no es otra cosa sino la evaluación y los exámenes de oposición. Ahorita se va a incorporar también con nosotros Carlos Aguirre Marín de la Alianza de Maestros. Con él podemos profundizar la parte, digamos, del servicio profesional docente. A mí me gustaría, antes de llegar a ello, preguntarte, hay una declaración esta semana, comienzos de la semana, del presidente López Obrador, que causó realmente escozor en muchos legisladores, cuando dijo, así le dijo a la CENTE, bueno, si no se va a poder avanzar, si no se va a llegar a un acuerdo, pues entonces vamos a regresar al estado de cosas que existía antes de la reforma que aprobó el gobierno anterior, sí, en 2013, en el marco la primera de las reformas. La primera reforma en el marco. Esto hay que verlo sin duda en código político y código electoral. A ver, exacto. De entrada en código legal. Pues el código a los legisladores no les gustaron porque, pues, no puede hacer eso por decreto. No, tendría que ser una reforma a la Constitución porque, como decía, el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa están en el artículo 3º de la Constitución. Entonces tendría que modificar la Constitución para regresar al sistema, si quieres, del 2012 o al del 2000 o al de 1938 o al que tú quieras. Tiene que ser una modificación a la Constitución. Al menos necesitaría una mayoría calificada. Lo que sucede hoy en realidad es el peor de los escenarios para López Obrador, porque si no pasa, se queda digamos, la reforma educativa de Peña Nieto. La de Peña, así es. A la que han dicho que había evaluaciones punitivas, etcétera, ¿no? O sea, la que él ha dicho, la mal llamada reforma educativa, es la que le dijo a los del INE que son una canallada, esa es la que se quedaría. Ahora, digo que hay que verlo en código electoral y código político porque pareciera que es una evidencia, quizás no tenemos la evidencia material para comprobarlo, que la CENTE fue con López Obrador en el proceso electoral del año pasado y eso no es gratuito. López Obrador probablemente les propuso como letra de cambio la derogación total de la reforma educativa. Se dieron cuenta que no es tan fácil echar para abajo instituciones y sobre todo los mecanismos de acceso, los mecanismos de ingreso, los mecanismos de promoción y etcétera, que eso será, digamos, el tema de fondo y el tema técnico. Y esta propuesta de López Obrador, pues digamos que trata de darle un poco a todos. Y no le gusta a la CENTE. Ahora, en cuanto a la estrategia de negociación, el presidente lo que está diciendo son dos cosas. Una, vamos a llegar a un acuerdo con la coordinadora. Dos, va a ser a través del diálogo. Y tres, digamos, empieza un poco a mover los controles y les dice, oigan, pero si no hay acuerdo, entonces permanece la de Peña. Permanece la de Peña, aunque él dice que nos íbamos para atrás de la de Peña. Y en la última advertencia, o como le podemos llamar, disuasivo, lo que le está diciendo es, regresamos al anterior. ¿Regresamos al anterior? Aunque que es el peor de los panoramas. Y no solo sería un disuasivo. Pues es al contrario, sí. Es un persuasivo, por un lado, y desde el punto de vista... Sería un incentivo. Claro, y desde el punto de vista del panorama político hay que ver que la maestra Elvester Gordillo ya está regresando. Y la maestra Elvester Gordillo y el CENTE con S, de alguna forma son antagonistas de la CENTE con C. Entonces, pues López Obrador está jugando sus cartas, está dejando en principio que la CENTE presione al tomar la Cámara de Diputados, al tomar carreteras, al tener de alguna forma detenida la educación en los estados en donde tiene fuerza, que son Guerrero, Michoacán, Oaxaca y así es, hoy lo Chiapas. Hoy hay bloqueos importantes, incluso vandalización de edificios públicos en Guerrero por parte de la sección de la CENTE allá en Acapulco. Sí, hubo es una muy manifestación ayer en la Ciudad de México, por supuesto mucho menos nutrida que la que vimos la semana anterior. Pues casos que serán 1,000, 1,500 Y lo que sucede, maestros. Pepe, es que es un debate medio ocioso, porque lo que en el fondo la CENTE no quiere es que ser evaluados. O sea, que sus maestros, que el magisterio y sus agremiados no sean evaluados. Pues y lo manejan como si fuera un derecho y una victoria laboral y una victoria sindical, y a partir de los derechos sociales y económicos del magisterio, ¿no?
pero en realidad pues, el no ser evaluados pues, va en contra de cualquiera de los dictámenes, estudios y análisis que se han hecho en materia educativa y sobre todo de poner al niño, al educando, en el centro del debate de cualquiera de los debates en materia educativa. Bueno, y hay algunos elementos que también parece claro que el propio gobierno de López Obrador no quiere... Que va a echar para atrás, digamos. No quiere echar para atrás de la reforma de Peña Nieto y que con otros nombres, con otras nomenclaturas, han permanecido claro. en el último dictamen aprobado en las comisiones. Regreso a esto. Estamos hablando pues de los últimos escarceos, de los últimos episodios de una historia bastante vista. Hoy, séptima reunión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con las autoridades de la SEP, sin acuerdos, a pesar de la confianza que tiene el presidente del observador de convencerlos a través del diálogo. La verdad es que lo que sigue más bien es la alerta máxima que han puesto los maestros disidentes y las movilizaciones que hoy tuvieron especiales episodios en Acapulco, donde hubo no solamente vandalizaciones de oficinas públicas, sino también hubo bloqueos ahí en la costera. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Aguirre Marín, el director de la Alianza de Maestros. Gracias. Y estábamos platicando con Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista. Muy bien. No digo por la parte, digamos, política. En efecto, séptima reunión y el presidente cree que los puede convencer. ¿Tú cómo la ves? Pues bueno, de antemano, pues muchas gracias por invitarnos. Estamos aquí como Alianza de Maestros y hacer una primera aclaración. Ok, hay un grupo de maestros que están haciendo una negociación, pero no quiere decir que todos los maestros estén formando parte de esa negociación, que estén de acuerdo con esa negociación. Hay muchos maestros que hoy en día, casi 7 de la noche, están dando clases al frente de grupos desde nivel medio superior, y en la mañana muchos miles de cientos de maestros dando clases en ese sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que la negociación está haciendo solo con algunos maestros que están visualizando una reforma desde sus intereses muy particulares. Pero hay cientos de miles de maestros que están en el aula, que están esperando y trabajando por tener un sistema educativo mejor. El problema es que ese grupo de maestros de la coordinadora tiene vetado el proceso legislativo para llegar a la aprobación de la reforma. Y yo te preguntaría, ¿crees que los pueda convencer las autoridades de educación? Bien, yo porque creo... incluso hasta el presidente Obrador dijo, sí, que el diálogo, pero no me voy a reunir con ellos hasta después de que ustedes lleguen a un acuerdo con Moctezuma. Así es. Bueno, de hecho, esto que estás diciendo, pues bueno, depende también de la autoridad. Hemos venido trabajando organizaciones de la sociedad civil, maestros, padres de familia, en sesiones, en audiencias públicas que convocó, como ustedes recordarán, tanto sí. Cámara de Senadores como Cámara de Parlamento Diputados. abierto. Exacto, ¿no? Y todos los que quisimos dar nuestra opinión, nuestros puntos de vista, y que fueron considerados dentro de la modificación de la reforma, ahí estuvimos. Es decir, los maestros... Los buenos maestros seguimos el proceso en ese sentido. No tengo duda, pero lo que quiero es tu postura. ¿Crees que pueda convencerlos el presidente de apoyar la reforma educativa o no? El presidente tiene que hacer todo lo posible para convencerlos, porque además se supone que esos maestros fueron quienes los apoyaron en ese contexto. La autoridad, y refiriéndome tanto a diputados, no se deben dejar chantajear. El proceso legislativo tiene que culminar en este proceso de reforma, que como lo hemos visto tiene muchas cosas buenas, se modificaron muchas cosas en el sentido del planteamiento original del presidente. La Secretaría de Educación tiene que convencerlos, tiene que dar esta serie de pasos adecuados, porque se hizo un trabajo, insisto, con las organizaciones de la sociedad civil, con maestros y con padres de familia que siguieron el proceso adecuado. Y eso es algo que no debemos de perder de vista. Del deber al haber, Gonzalo, hay un paso bastante largo. ¿Tú qué crees? ¿Los va a poder convencer? ¿La autoridad, las autoridades de la SEP los van a poder convencer? A pesar de que tengan que hacerlo, evidentemente es lo que pretenden, pero ¿podrán? Yo creo que este es el primer verdadero reto político de gestión social del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, por los antecedentes y por cómo se maneja López Obrador, yo creo que eventualmente los va a terminar convenciendo. No sé al final cuál sea la tarjeta de cambio, si incluso nos enteremos de esa tarjeta de cambio. Y en realidad es un punto que está en el artículo 3º al que se opone la coordinadora, que es la promoción que debe de estar sujeta a conocimientos y a experiencia. Entonces, estos compadres de la CENTE no quieren ni siquiera que se les haga una evaluación del desempeño. Ya déjate que si esa evaluación está vinculada a la permanencia o no, que en el proyecto que actualmente está en Cámara de Diputados no lo está. Ellos ni siquiera quieren ser evaluados.
Entonces, de alguna forma, quizás desde el punto de vista estrictamente político, entendiendo la realidad política, pues ellos están estirando la liga hasta lo que más puedan. Pero en algún momento esa liga se va a romper y dependerá de ellos, de alguna manera, pues un poco regresar a las aulas y que quepa la cordura de que cuando menos, aun cuando yo no estoy de acuerdo, y ahora podemos discutirlo con Carlos, pero cuando menos, para efectos de sus intereses, van a estar mucho mejor que como estaban antes. No, bueno, eso sin duda. El fin de semana pasado tuvo las secciones de la CENTE su asamblea, y uno de los puntos que me llamó la atención fue algunas declaraciones, Carlos, durísimas contra el proyecto de regreso de Elbaster Gordillo a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Te preguntaría, y lo pongo sobre la mesa, ¿cómo crees que este tema, el regreso de la maestra, de la exlideresa del CENTE, pueda afectar o no la negociación? ¿Tú ves que tenga algún papel, que esté jugando alguna carta, que pueda desequilibrar incluso o mover de un lado a otro, y de cuál lado ese supuesto, en caso de que se concretara? Pues mira, aquí yo creo que hay una serie de elementos con la coordinadora que no terminan de quedar claros. Quiero nada más regresar un poco al planteamiento que ellos hicieron a raíz de la reforma. Muchos de los planteamientos que estaban ahí vertidos estaban de acuerdo. Incluso se hablaba de esta posibilidad de la evaluación, y además en el tema de la plaza que fuera de carácter meritorio. O sea, sales mejor, eres mejor evaluado, puedes acceder. Resolviendo este punto del tema de la maestra Elbaster. Mira, nosotros en la Alianza de Maestros desde hace un buen rato lo hemos venido diciendo. Si existe o no existe un regreso, eso ya lo tendrán que evaluar tanto Elbaster como otra serie de personajes. Aquí el punto medular es, si Elbaster viene para sumar al proceso de mejora educativa, bienvenida, en ese sentido. Así de simple. O sea, hay una parte del magisterio que no vería mal su vuelta. O sea, nosotros estamos observando de que hay gente que la apoya y están en su derecho. Hay gente, incluso te lo voy a poner así, gente en la coordinadora que no está tan de acuerdo con estas mesas que se están desarrollando en favor de esta serie de intereses. ¿Y ustedes como alianza apoyan el regreso del Elbaster? No lo apoyamos, o sea, lo que estamos diciendo es que todos aquellos que sumen para el tema de la mejora educativa, bienvenidos. Puede ser Elbaster o no puede ser Elbaster. Aquí el punto es, todos, empezando desde los medios de comunicación hasta los políticos, si todos van a sumar en favor de esta reforma y que nos dejemos de estar inventando procesos de reanálisis y revaloración y tener un proyecto educativo verdaderamente consistente y que nos lleve a los primeros lugares en la educación, bienvenidos. A ver, no ha regresado aún, ha expresado su intención, pero ya ha tenido un par de posicionamientos que se escuchan respecto de la reforma educativa. Dijo, no es lo que esperábamos, es decir, le pareció que era insatisfactorio lo que se aprobó en las comisiones de la Cámara de Diputados. Y dos, dijo, el meollo del tema no va a estar en la aprobación de la minuta o de la iniciativa en el Pleno, sino en las leyes secundarias. Quiero conocer el punto de vista de ustedes. Estamos hablando de la reforma educativa y del factor Elba, el pretendido regreso de la maestra Elbaster Gordillo a la dirigencia del CENTE en medio de del conflicto por la aprobación de la nueva reforma educativa y la aprobación de la anterior. ¿Cómo ves, Gonzalo Sánchez de Tagle? A ver, ¿le tiene miedo la CENTE a la maestra? ¿Puede desequilibrar, digamos, o modificar los equilibrios de fuerza en la negociación? ¿Tú cómo ves? ¿Por qué? Lo sorprendente es que hace, ¿qué será? 1 año y medio, 2 años, ya la dábamos por casi muerta, Elbaster. Lo digo con todo respeto a ella. Bueno, hace 2 años estaba en el bote, ¿no? Por eso, pero ¿te acuerdas que salía para hacerse sus diálisis, que estaba muy mala del hígado y no sé qué tanto? Bueno, pues ahora resulta que está más sana que un atleta de alto rendimiento de 25 años, ¿no? Sale justamente el día en que le entregan la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Andrés Manuel López Obrador. En política, en realidad no hay muchas coincidencias. Elbaster Gordillo, yo creo que es de las personas con el colmillo más retorcido que hay en este país. Y si ahora está levantando la mano para ser la nueva lideresa del sindicato, en realidad es porque
y seríamos muy inocentes si no lo pensáramos así, ya está acordado eso con Andrés Manuel López Obrador. Sus declaraciones yo las leo más bien en el sentido de legitimarse al interior del sindicato y decir, sí tengo algo que decir respecto a la reforma y estos 3, 4 artículos o párrafos están mal. Un poco para decir, bueno, pues yo tengo vida autónoma más allá del actual presidente de la República. Recordemos que antes pero en realidad, perdón y termino, lo que me parece que lo que está haciendo López Obrador es demostrar 2 cosas. Que necesita el Bester Gordillo en la materia educativa, que no hay nadie más, que es gravísimo en el país, que pueda tener la envergadura y su liderazgo para conducir un proceso de reforma educativa, quizás hacerle frente a la coordinadora. Pues me parece lamentable que los cuadros sean así desde 1985. A ver, no sé si coincidas, Carlos. A ver, ¿tú crees, compartirás la opinión de Gonzalo de que el presidente necesitaría a Elba y a su grupo, lo que representa al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para oponerlo a la coordinadora, dado que 7 reuniones no han llegado a un solo acuerdo? Mira, yo creo que aquí valdría la pena hacer una acotación. Yo creo que el presidente necesita de todos los actores que puedan apoyar e impulsar el proceso educativo. Y no solamente a la maestra del Bester, necesita a todas las organizaciones de la sociedad civil que hemos estado trabajando, impulsando para el tema educativo de a de veras. Necesita a todas las asociaciones de padres de familia y de maestros que estamos impulsando precisamente el tema de la reforma educativa, viendo hacia un proceso educativo de a de veras. Pero a ver, ¿la CENTE teme el regreso del Bester? Yo no sé si lo teme o no. O sea, yo lo que sí creo es que la CENTE tiene su gran oportunidad para sumarse al gran proyecto educativo que necesita México. 7 reuniones con la CEP y no hay acuerdo, seguimos en la alerta máxima. ¿Eso tú crees que lo ven como una oportunidad? Bueno, si no lo ven, te voy a decir algo. Ajá. Yo creo que tienes un costo político también. Un costo a la imagen en ese contexto. Es que habrá que ver qué acordaron con López Obrador. A mí me parece que especulando, sí. Hasta ahora no hay acuerdo. No, acordaron electoralmente. Yo por lo que veo, y tampoco se necesita tener muchos dedos de frente para llegar a esta hipótesis. Con la CENTE le prometió abrogar la reforma educativa. Y con el Bester Gordillo, que su letra de cambio es te ayudo con los profesores en tu proceso electoral, con los maestros, y te rescato un poco políticamente, cuando menos sales de la cárcel, etcétera. Ya se dio cuenta que la CENTE está siendo un negociador mucho más aguerrido de lo que inicialmente pensó que iba a ser. O sea, entonces yo creo que dice, bueno, si no cuento con la CENTE, entonces me quedo con el CENTE. Y entiendo que todos los profesores, los maestros, padres de familia, tienen que estar agrupados. Pero sin duda, la maestra del Bester Gordillo, pues es una lideresa que agrupa y tiene un liderazgo gremial como para poder decir, yo hablo por los maestros del CENTE. Ahora, hay otro factor que también pongo sobre la mesa y lo acompaño de una declaración del propio presidente López Obrador, es la aprobación de la reforma laboral y lo que dijo respecto al magisterio. El presidente fue, ¿cómo me gustaría ver que los maestros elijan por voto libre y secreto, en democracia y libertad, a sus representantes por primera vez, sin acarreo, ¿no? Sin coacción, etcétera? ¿Esa sería la otra apuesta? O sea, no solamente Elba, digamos, para modificar los equilibrios de poder, sino al interior de los sindicatos, que haya, digamos, democracia directa, ¿no? Voto libre y secreto, para, digamos, desplazar a los cacicazgos. Pues mira, yo hasta lo que tengo entendido, ese tipo de ejercicios ya se da en algunos sindicatos, en el cual manejan este tipo de dinámicas. En ese sentido. Pero a ver, Carlos, en el CENTE, a ver, ¿con quién fue? ¿Con Gitud, Elba? No, a ver, por eso te vuelvo a insistir. Juan Díaz, ¿quién los eligió a estos? No, bueno, existe un proceso que te vuelvo a insistir en algunos sindicatos, por eso la aclaración. Ahora, los sindicatos, sin duda, pues tienen que empezar a modificar este tipo de prácticas al interior en ese contexto. Ahora bien, yo creo que el tema netamente laboral, pues bueno, es un tema que lo vivimos desde el sexenio pasado, vimos la serie de modificaciones que se tenían que realizar y automáticamente por eso hoy este tipo de cambios y adecuaciones tanto a la ley del servicio profesional decente, que es uno de los puntos, y segundo, pues bueno, que es que no se volviera una ley que en este caso agrediera los intereses laborales de los maestros, ¿no? A ver, que también esa parte está más allá. A ver, y agrégale una más.
un acuerdo con el bloque opositor. ¿Por qué? Porque si no va a ser difícil que pase esta reforma constitucional en el Congreso. Eso es uno. Hablando del ¿Cierto? tema laboral, el contexto en realidad en el que está inserta es en el Tratado de Libre Comercio, en esta negociación que hicieron declaraciones recientemente Nancy Pelosi y algunos otros representantes y senadores, que en México no se había cumplido con el anexo 1 de la sección 22, además, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, estaba sujeto estas reformas a la ley laboral, democracia sindical y voto libre, secreto y directo. Claro, pero en ese marco, imagínate el caso de los sindicatos y particularmente las grandes centrales urgente del magisterio. Urgente la reforma sindical en México, tanto en sectores públicos como en sectores privados. Los sindicatos blancos son un drama para el país. Y sí creo que debemos de ver la asociación ¿es una apuesta del presidente? ¿El presidente crees que le está apostando? A ver, vamos. No, yo creo que el ciertos presidente, liderazgos enquistados en el magisterio se pueden evitar o desmontar con democracia directa. Yo creo que el presidente interna. Lo que está apostando, y es una especulación, y bajo esa premisa así lo digo, es a cumplir con ciertos compromisos que se establecieron en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El tema sindical en realidad tenía mucho que ver con las impugnaciones de Trump sobre la balanza, sobre los salarios que había aquí en México, etcétera. Aunque sí lo ha traído antes del pero yo creo que en realidad es algo que le tocó a López Obrador, no creo en realidad que sea una bandera del presidente y simplemente es contextual. Ojalá y lo fuera, y ojalá hubiera democracia en los sindicatos, porque en realidad se necesita ver que exista un contrapeso, no solo al industrial o al empresario, sino también un sindicato, por ejemplo, en un caso como estos, que le haga en realidad frente al presidente en la reforma educativa, pero a partir de un modelo educativo realmente integral y que el beneficiado sean los niños. A ver, yo insisto sobre el tema, voy contigo, Carlos, porque ha habido algunos momentos también, sobre todo en el intercambio discursivo entre el presidente y la gente, en el que les ha dicho, oigan, pues ojalá vayan y le pregunten a sus bases, porque seguramente no todos van a estar de acuerdo con las posiciones radicales. Y el exceso, creo que esa es la palabra que utilizó, el exceso de las demandas que están planteando. Es decir, sí puede ser desde tu punto de vista uno de los recursos para disuadirlos y abrir un acuerdo con ellos. ¿En eso está confiando? Pues mira, recordemos, y ahorita me hiciste pensar, que Andrés Manuel López Obrador, dentro de sus 10 compromisos con el tema educativo, uno, estaba el respeto a la manifestación sindical y a sus procesos sindicales. Eso él lo manejó de esa manera. Por eso yo estoy pensando que un poco la actitud que está tomando es decir, órale, vámonos más por el camino del diálogo, más que un asunto de imposición. Aquí el tema, estamos hablando del tiempo, y que el legislativo también tiene un tiempo que tendrá que cumplir en ese sentido. Entonces, aquí más bien dicho es que cada uno de los actores se tome la posición que le toca. Es decir, el legislativo tiene ya que sesionar para sacar adelante, primero, el marco constitucional que necesitamos. Puede estar mejor o peor, pero ese es el primer camino. Hasta donde yo veo no ha sido bronca del Congreso. El Congreso ha querido incluso subir la iniciativa al Pleno, no lo dejaron. Por eso. Pero, o sea, hubo un bloqueo y incluso hubo se increpó, la oposición increpó al presidente de la Cámara de Diputados, a Muñoz Ledo, por no garantizar la celebración del y si recuerdas, los otros dirigentes de las fracciones parlamentarias le han dicho, oye, vamos ya a sacar adelante la reforma. Hablando de la reforma educativa, ¿para cuándo? Gran pregunta, gran misterio, gran interrogante, mi querido Gonzalo Sánchez de Tagle, constitucionalista, analista político. Nos quedamos en el último tema, y es no se ve para cuándo. Te voy a decir para mí y poner un poco en contexto, porque lo que se está impugnando por parte de la CENTE, en realidad, bueno, son varias cosas. Las importantes, yo creo que en realidad son dos. Por un lado, la promoción, que sí está sujeta, la promoción, digamos, a los maestros, que está sujeta a conocimientos, aptitudes y experiencia, aunque el proyecto es completamente contradictorio, porque dice, nada depende de tus exámenes y tus resultados. La promoción es la promoción. Y por un lado, no se conservan los procesos de selección, es decir, sí va a haber supuestamente exámenes de oposición. Por un lado, y recordemos que una parte muy importante de la reforma del 2013 fue la concentración o la centralización de los recursos destinados a la nómina. Antes había una cuestión de doble ventanilla. Profesores, sindicatos, etcétera, iban primero a la Secretaría de Educación Pública, oye, necesitamos tanta lana. Perfecto. Ya que bajaba la lana el gobernador, que el gobernador era el que la repartía, iban y grillaban con el gobernador. Entonces era una doble ventanilla. A ver, es que ese es el tema, ¿no? Yo creo que son los dos, y termino con
esto, porque el punto nodal es la evaluación con consecuencias a los profesores. Eso es en realidad lo que está deteniendo todo. Pero si nos ponemos a pensar desde el punto de vista filosófico, ¿qué implica la evaluación del desempeño y la permanencia en el empleo? En consecuencia, pues es fundamental, no solo para la educación, sino en cualquier trabajo. No, eso no cabe duda. Ahora, Claro. el propio presidente ya les advirtió. Eso también me llama la atención, Carlos. Les dijo, a ver, nomás que les quede claro, el tema de la centralización de la nómina no se va a revertir. No vamos a regresar a la nómina. Sería una locura, sobre todo, además, incluso en el marco de su combate a la corrupción. Así es. No, y de hecho está bien. Está bien. Y qué bueno que se los ha planteado el presidente de esa manera. Mira, vuelvo un poco a hacer nada más una connotación. A ver, los maestros que están bien preparados no le tienen miedo a la evaluación. Sí, de acuerdo. Eso que quede claro. O sea, si hay un grupo de maestros que están pidiendo no en la evaluación, es porque no están preparados. Porque además, déjame decirte algo, los maestros que se han preparado y están en la evaluación, incluso hasta te lo dicen con orgullo. Yo tengo mi plaza porque me la gané. Y hay cientos de maestros que en este momento son directores, están en una posición que te dicen, yo accedí a esta posición por mis capacidades, por mi conocimiento y por la evaluación que tuve. Entonces, Bueno, ese es un punto. Pero además incluso ya se había quitado la parte punitiva, ¿no? De hecho, entiendo que eso ya no está dentro del... nunca se dio, además, o sea, esto de 3 oportunidades de prepararte y si a la tercera no salías, te ibas a un área administrativa. Que era para los previos, pero sí. a los nuevos en realidad sí se les despedía. Pero hablando de la parte punitiva, bueno, pues ¿cómo evalúas a un alumno? Tú le haces un examen, si reprueba, pues no pasas, compadrito. Así En es. un trabajo eres incompetente, no pasas. Claro, pero incluso ahí hubo consensos. La parte dura está siendo justo en la nómina, en la centralización de la nómina, que no es un asunto académico ni Así es. educativo, es Así un es, asunto de centavos. básicamente Y es de administración administrativo. de carácter público, en el sentido. Pues vamos a ver, a mí se me está yendo el tiempo y nos quedan dos preguntas que no vamos a poder resolver. Nos vamos a tener que, yo me imagino que hasta el próximo miércoles que se vuelve a reunir la CENTE con las autoridades de la SEP, y es hasta cuándo va a seguir la negociación. A ver que la paciencia de la autoridad. ¿Lograrán convencer a la CENTE? Pues yo creo que es una gran oportunidad para el gobierno actual demostrar que tiene esta capacidad política y que sobre todo le preocupan los niños de este país. Y si la CENTE los convence Eso es lo más importante, y si la así es. CENTE los convence a ellos. Y si la gente los convence a ellos, pues mira, yo el espero, gobierno al final- yo espero gran que no. Yo oportunidad. espero que no. El gobierno al final, Pepe, Perdido. Carlos, es autoridad. Sí, claro. O sea, claro. Y la gente además son maestros que deben de estar pensando en los niños y que este paso lo den en favor de ellos. Ya me voy, Carlos Aguirre. Listo. Marín, muchas gracias. Muchas gracias. Director, presidente de la Alianza de Maestros, muchas gracias. Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado Carlos, constitucionalista. mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a los Grande. dos por haber estado con nosotros, pero Con mucho sobre gusto. todo gracias a usted por habernos acompañado, como siempre, acá en Opiniones Encontradas.